Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en Sociedad de la Ciencia. Los mandamos un cordial saludo a todos los que nos sintonizan en el 1180 de AM y los que nos ven y escuchan en Facebook y en Comunicación Radio WAPS. Hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro compañero José Cruz del Corral. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola, buenos días Mauricio, buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por asistir hoy al programa. Josué nos tiene un tema muy interesante. Y nos gustaría que para empezar con el programa nos cuentes un poco de ti y cómo llegaste a tu tema de investigación. Obviamente que nos digas qué es tu tema de investigación específicamente. Bueno, estudié artes Ujú. primero, la licenciatura en artes plásticas en la UNAM, en la Oh. Ciudad de México, donde aprendí diferentes técnicas, entre ellas la fotografía. Y después estudié cine en la Escuela Veracruzana de Cine en Jalapa, Mm. Veracruz. Mucho tiempo me dediqué a la fotografía de naturaleza, a documentar la fauna, la flora, sobre todo mexicanas, aunque también tuve oportunidad de hacer algunos viajes internacionales y conocer otros tipos de ecosistemas Wow. bastante diferentes a los que hay en México. Y esto me ha permitido viajar por diferentes partes de México, diferentes estados, conocer diferentes áreas naturales protegidas o diferentes categorías sobre estas reservas naturales. Y, em, y ya después, cuando estudié cine, mi tesis yo quería que fuera documental, porque pues tiene una línea que se conecta con mi trabajo previo. Y después, pues buscando ahí entre diferentes temas, encontré uno que me pareció muy interesante sobre un bosque de Oyamel en las inmediaciones del Cofre de Perote, que es un volcán extinto. Si quieres, ahorita me sigues preguntando y ahondamos un poquito más en este trabajo, que da pie a otros trabajos y pues esto me lleva, digamos, a entrar a esta materia de cómo propuse mi proyecto de investigación para el posgrado. Cuéntanos sobre este primer trabajo, tu primer tesis documental. Me parece muy interesante lo que hablas sobre este volcán extinto y cómo te llevó a seguir por la línea documental. Jalapa y esa área, sobre todo Veracruz también, Ujú. tiene diferentes climas, diferentes especies y hay unas muy interesantes, ¿no? Y de todas se puede hablar. Yo había propuesto varios temas, sin embargo, como que la forma narrativa o la estructura narrativa o las posibilidades narrativas, pues dentro de las propuestas que yo hice, se decantaron hacia la historia reciente de este bosque de Oyamel. Mm, Mira, en términos ecosistémicos es muy importante porque en esta zona de volcanes donde se captura el agua Ujú. que alimenta la capital del estado, de Ok. Jalapa. Y de ahí algunas comunidades también en la periferia que son pues bastante importantes. Entonces de ahí digamos hay una relevancia en ese sentido. Y la historia reciente de ese bosque, pues justamente enuncia que hubo una degradación del bosque por extracciones en Ujú. pro del desarrollo, sobre todo el desarrollo del ferrocarril y de la telefonía para Ujú. los postes y también Ok. para de las vías del tren. Y es en la etapa donde de la presidencia de Lázaro Cárdenas, Ujú. cuando se identifican y se empiezan a desarrollar diferentes modelos que, que intentan proteger ciertas áreas que son relevantes para el desarrollo y para un buen funcionamiento ecosistémico. Ok. Entonces, es en esta
en esta época donde se eliminan los permisos ya de extracción de madera en esta área. Se empieza a establecer el área natural protegida, que justamente se le otorga este nombre, el Parque Cofre de Perote. Y digamos como una historia ya más personal, más adentro, de estas que son ya pocos individuos, especímenes de este árbol, que tienen una longevidad de aproximadamente 500 años. Wow. Pero ese no es el grueso del bosque. El grueso del bosque es un bosque nuevo, renovado, porque justamente con la extracción después hubo un proceso de reforestación por los años 50, aproximadamente 50, 60, 70, y hasta ahora, pues prácticamente el grueso del bosque pues tendrá unos 50, 60, 70, ¿no? Y es así, digamos, como aterrizo. Hay también algo que me parecía muy importante, es que la Universidad Veracruzana tiene unidad de estudio en una de las comunidades. Entonces hubo colaboración y hubo información que se facilitó para las cuestiones pues de divulgación científica en mi tesis. Entonces te apoyaste mucho en esta comunidad para poder desarrollar tu tesis documental. Sí, me apoyé en la comunidad de Conejo para desarrollar este documental, pero además que junto con en vinculación con la Universidad Veracruzana tienen justamente proyectos de conservación, con monitoreo de los bosques, y también tienen programas de actividad económica. Ajá. Actividad económica relacionada Al bosque, por ejemplo. Utilizan ciertos desechos del mismo bosque, como forraje que se cae por las temporadas de invierno. Entonces, administrar este forraje eventualmente puede evitar que cuando haya un incendio se propague demasiado. Entonces, parte de este follaje se lo utilizan para hacer coronas de Navidad, por ejemplo. Oh, interesante. Por mujeres de la comunidad. Y además, permítanme terminar con esta idea, esta serie de árboles que te mencionaba, muy longevos, la gente de la comunidad provee un servicio de guía turística para que la gente conozca estos especímenes. Qué interesante. Entonces ya está totalmente deslindado de la tala forestal. Sí, eventualmente podrá haber cierta tala, pero orientada sobre todo al manejo de los incendios, ¿no? Y creo que también es difícil, es complejo administrar y cuidar un área tan grande como lo son muchos parques, ¿no? Sí. Y creo que en algunos casos no se podría pues determinar si hay una extracción furtiva y en qué dimensiones. A lo mejor es muy pequeña, a lo mejor son dimensiones medianas o a lo mejor un poco ya más grandes. Cada parque, cada área natural protegida, ahí tiene, digamos, pues que atender esta situación del cuidado y monitoreo, ¿no? No están exentas los parques a la entrada de la extracción, pues, y no solamente por cuestiones económicas, ¿no? También cuando los turistas visitamos estas áreas, pues de repente se nos hace fácil extraer, no sé, una conchita, una plantita, etcétera. Entonces también en ese sentido, pues debe de haber educación y para los visitantes y responsabilidad para los visitantes. Relacionado a sobre la educación y la responsabilidad que mencionas, me gustaría que destaques la importancia de esta línea del documental sobre naturaleza, su relevancia en este sentido. Mira, México está clasificado
en el top de los países megadiversos. Megadiverso, sí. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer que tenemos una riqueza de biodiversidad Ujú, y nos corresponde a nosotros, tanto autoridades como instituciones de estudio y usuarios ujú. y mexicanos, Sí, a la sociedad en general, a la sociedad en general, cuidar de estos recursos. claro. Pero para cuidarlos, pues hay que conocerlos Ok, y hay que entender también sus dinámicas ecosistémicas para justamente las acciones diarias que nosotros tenemos o podemos tener, sí, pues pues, no afecten o ujú, impacten lo menos posible. claro. Entonces, bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Este documental que nos hace mención Josué está disponible en YouTube. Sí, está disponible en YouTube. Con gusto les paso la liga y lo Claro. pueden conocer. Aquí en el programa ya saben que nos gusta poner las fuentes en los comentarios, así que les vamos a dejar el link para que puedan echarle un vistazo y disfrutar de este documental. Bueno, entonces me gustaría, Josué, que nos comentes cuál es tu tema de investigación ahorita en el posgrado de Desarrollo Sustentable y Globalización. Es un posgrado en Ciencias Sociales. Como saben, este programa está enfocado en la divulgación de lo que se hace en la universidad en este posgrado. Y la verdad que el tema de Josué ha sido muy galardonado y nos gustaría que nos comentaras cómo pasaste de este documental sobre el bosque y qué hay entre este documental y la investigación. ¿Cómo llegaste aquí? Mira, posteriormente a esta tesis, que fue Ujú, mi tesis de licenciatura, realicé 2 documentales ujú. que se relacionan, digamos, entre los recursos naturales y cierto riesgo de la falta de estos recursos hacia el Valle de México. Ok. Lo que me fue, digamos, como adentrando a diferentes temas también. Ujú. A la par, hice mis prácticas profesionales en el Instituto Mexicano de Cinematografía Oh, y en el área de producción, y ahí mi labor era monitorear los proyectos que se estaban ejecutando en ese momento. Y yo observé que eran pocos los proyectos que se decantaban como a esta cuestión de la naturaleza, ujú. pero más como con un corte de divulgación. Ok. Si bien el aspecto de ecología se puede abordar desde diferentes Sí, sí, sí. perspectivas, eh, pero como una perspectiva netamente o más cargada hacia el aspecto de divulgación científica, en este caso, digamos, de ecología o ciencias naturales, en realidad yo observo que hay muy poca producción mexicana. Y cuando observo esto, pues es cuestión como de ver los títulos Ujú. que se han producido eh, y después también observar si estos títulos pues llegaron a las pantallas grandes, ¿no? A exhibirse. Oh, No, ¿qué pasó con esos títulos? ¿No? Entonces, eso por un lado, sí, sí, digamos, sí. ese interés por entender por qué en México, teniendo, digamos, esta cuestión Mega diversa. mega diversa y además que tenemos instituciones de investigación, Ujú. eh, muchos centros de investigación que están continuamente generando conocimiento e Conocimiento. Ujú. información, pues hay como cierta desvinculación. De repente Mm, no se ve esa intersección. Um, por ese lado, pues yo identifico también que al no haber una producción, pues los, los recursos teóricos cinematográficos pues no están, puede decirse, activos. Y lo que intenta mi tesis justamente es conjugar, investigar cómo esos documentales que se han producido internacionalmente, sobre todo, ujú, cuáles son los recursos cinematográficos que han estado utilizando ujú. e intentar evaluar cuáles se repiten, cuáles no, intentar también distinguir
cuál pudiera ser como una preferencia del público. Ok. Me parece interesante que cuando mencionas que a comparación de la diversidad ecosistémica que tenemos en el país, hay muy poca producción documental. ¿Te refieres a producción nacional? ¿Hay producción internacional para México? Sí, Ajá, hay muchos casos, ¿no? Pero sí. aquí yo creo que había también que distinguir dos formatos. Ok, Uno que es el televisivo y otro que es el cinematográfico. ok. ¿Ok? Hablando de documental. Hablando de Ok. documentales. Ajá. En la producción televisiva sí observamos más producción, tanto Ujú, nacional como internacional, pero ok. sobre todo internacional, porque Ujú, también podemos ubicar y distinguir pues, industrias muy grandes como National Geographic, como sí, la BBC, que pues se dedican a recorrer el el mundo. mundo documentando este perfil, ¿no? Ujú, de documental. Y lo que se produce en México en realidad es poco, ¿no? mm. Mm, Josué, entonces me da mucha emoción porque es un tema muy noble y me gustaría que nos comentaras si ha cambiado tu perspectiva de tu tema desde que llegaste al posgrado hasta este punto de tu investigación. ¿Qué has añadido? ¿Qué te has dado cuenta que es más importante? ¿O en qué te has decidido enfocar que tal vez no habías vislumbrado cuando empezaste? Mira, a mí me ha dado oportunidad de estudiar sobre todo mucho teoría cinematográfica y cómo esta se va interseccionando unas con otras. Y creo que puedo distinguir que muchas de teorías a veces no son compatibles unas con Ujú. otras, ¿no? Hasta Y contrarias puede ser. hasta contrarias pueden ser, Ujú. ¿no? O otras complementarias. Ok. También Ujú, lo he percibido. ¿No? Pero creo que también hay que entender que el formato de cine ujú, es, por un lado, un recurso técnico, también tecnológico, y en mayor o menor medida puede ser un recurso artístico. ok. ¿No? Y dentro de esas capacidades, tanto técnicas como artísticas, pues es que se distingue una película de otra. Ajá. O sea, Ujú, yo estoy intentando desarrollar, bueno, más bien estoy modelando un modelo de análisis en el ujú, cual se basa más como un modelo estructuralista en el cual todos esos elementos, tanto técnicos como narrativos y como artísticos, ujú, se pueden desmenuzar, se pueden desglosar, se ok. pueden reducir a unidades elementales Sí, y las podemos distinguir como unidades que tienen un significado o que generan un significado, un sentido. ujú, Y luego, cómo la relación entre estas unidades van generando otro sentido o otra experiencia. Justamente a esto, digamos, ujú. apela esta cuestión de la teoría formalista. O Teoría sea, formalista. o Ujú. sea, indagar Ajá. cómo la relación de estas unidades significantes se relacionan para crear una experiencia cinematográfica. Entonces, cuando tú te refieres a un modelo, ¿lo utilizas como herramienta para catalogar? ¿O cuál es? Sí, sí entiendo que estás separando estas herramientas. ¿Cómo le llamabas? No herramientas. La parte técnica, artística Ujú. y narrativa. Son Recursos. recursos. Eh, Puede haber como una confluencia de algún documental con varias categorías o a lo que me refiero es, como resultado de este modelo, ¿vas a obtener un catálogo o qué se obtiene con este modelo? No, Me gustaría ajá. como bajarlo Ok. porque si para mí es complicado, me imagino que tratamos de hablar con palabras coloquiales. ¿Cómo se lo explicarías, digamos, a tu tía sentado en la cocina? No sé. Mira, em,
El modelo no está diseñado para hacer un catálogo. Ok. Ajá. Más bien está diseñado para hacer un análisis. Un análisis, Ajá. ok. ¿De qué? De cierta película documental que se Ok. hizo, que se realizó, ¿no? La que Sí. pueda escoger el Le vas a tener una investigador. selección. Yo voy a tener una selección, Ok. sin embargo, este modelo puede ser aplicable Oh, a ok. cualquier, Muy bien. a cualquier película. Sí, sí, Ajá. sí. Y lo que hace el modelo justamente es distinguir Ujú. los elementos, como te decía, técnicos, narrativos, de imagen, de audio, Ujú. sonoros y Sí. también la cuestión del montaje. Ujú. O sea, el montaje, la Ujú. edición, lo que Sí, llamamos sí, sí. también edición, ahí entra justamente, también es parte de esta teoría formalista, Ujú. que propone que el cine se va creando Ujú. mediante el montaje. Ajá. La parte final, la edición. O bueno, es algo que está incluido en todo el proceso. Ahí es curioso porque Ajá. justamente estas teorías empiezan a convivir y contrarrestar, ¿no? Ok. Estos teóricos, de repente hay unos que dicen, no, bueno, los que hace la película es el guión y empezamos con el guión, ¿ok? Ujú. Y de ahí es como parte elemental. Ujú. Y en efecto, tenemos una historia, digamos, plasmada en un guión. Podemos tener una historia plasmada en un guión, ¿no? Ujú. Claro. Pero si ese guión no tiene imágenes, Sí, no no. se tangibiliza Sí, la película. ¿Ah? claro. Entonces, aquí entra el otro elemento. ¿Cuáles Ujú. son los tipos de imágenes que elegimos o que producimos? Muy bien. Ajá. Ujú. Y cómo el espectador se relaciona con esa imagen. Si la identifica, o es una imagen nueva, o Ujú. es una imagen alusiva, o es una imagen que representa, Ujú. Lo que le provoca lo que le también. Ok. provoca también. ¿Ah? Ujú. Y así como la imagen, existe también la otra cuestión, la cuestión sonora, Claro. que pueden ser los diálogos, pueden La ser música. exactamente la música, los sonidos, le decíamos, nosotros bueno, se identifica como sonidos incidentales, Ujú. estos sonidos que se producen por la acción. ¿Mm? Por ejemplo, si se rompe una ramita o alguien camina, El canto de las aves. el canto de las aves, Ujú. exactamente, todos estos sonidos les llamamos sonidos incidentales y el otro tipo de sonidos son ambientales, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos una variedad de sonidos que también van dando contexto, atmósfera y significados a esto que está sucediendo en nuestra historia. Ok. ¿Ah? Y por último, digamos, pero es como es un proceso último dentro de Ujú. la configuración de la película, Ujú. ujú, pero justamente es lo que va dando unidad Ok. a cada uno de Ok. estos elementos. Conjuga. Exactamente lo que estoy diciendo, Ujú. lo El que se montaje, refiere la al edición. montaje y la edición. ¿Ah? Y ahora tiene sentido porque se le llama montaje. Es Mm, ensamblar. Exactamente, monta todos Ajá. estos elementos para construir la historia, para construir un Ujú. argumento, para construir la forma narrativa, para construir un ritmo, para contrastar de repente o para dar continuidad, ¿no? Wow. Mm, Me gustaría, Josué, que nos hables un poco de, me imagino que ya las vislumbras, un poco de tus conclusiones o énfasis que le vas a dar a estas diferentes partes de un documental. ¿Cuál sería tu conclusión o tu hipótesis respecto al cine documental sobre naturaleza? También me gustaría, ¿te vas a especificar solo en México o es una recopilación internacional? A Ajá. mí me gustaría también analizar un caso mexicano, Ujú. por lo menos uno o llegar, digamos, hasta tres Ujú. como máximo por las cuestiones de Sí, tiempo del el posgrado. tiempo, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que lo que a mí me va gustando hasta ahorita, Ujú. sobre todo esta parte de resultados, Ujú. es identificar cómo van conviviendo estos Ujú. recursos artísticos Ok. con, eh, con los elementos de divulgación científica. Ah, Ajá. ok. Ujú.
Eso es algo que empieza a arrojar el modelo y me parece interesante, y además también me parece que empieza a arrojar otros cuestionamientos. Por ¿Cómo ejemplo, cuáles? Ajá. uno de los que yo identifico es que uno de los documentales que he empezado a analizar tiene, sobre todo, emancipa una figura simbólica del heroísmo. Y Ok. cuando hablamos de heroísmo, nos puede referir a qué noción de heroísmo tenemos Ujú. nosotros Sí. y cómo se ha cultivado esa noción de heroísmo. Y lo que nos hace también seguir líneas o adoptar líneas de investigación, Ujú, cuáles son los productos culturales ujú, que promueven el heroísmo y cómo lo promueven, ¿no? ujú. Pero además también podemos distinguir de dónde vienen. Ujú. Ok. Heroísmo en un sentido me suena como épico, o sea, ya no necesariamente anclado a la naturaleza o héroe sobre la naturaleza, Es que justamente no anclado, sino asociado. asociado. Ah, Ok. ajá. Yo creo que esta identificación justamente es importante porque justamente nos puede, yo creo que tener como ciertas repercusiones. Ok. Ajá. Uno, por un lado, como reconocer una forma que ya simbólica que ya conocemos Ujú, y que ya tiene un valor en nosotros. claro. Ajá. Y que por lo tanto no sea difícil de asimilar o de digerir Ujú, en un producto cinematográfico que se está viendo. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, nos puede hacer empáticos con cierta especie, no porque ella pudiera tener, digamos, esa o no, ujú. esa, ese aspecto simbólico en su vida. ¿Ok? Ujú. Aquí es cuando entonces se detonan preguntas pertinentes, Ujú. es cómo conjugan las formas narrativas, cómo los humanos nos contamos las historias Ok. para que sean memorables, para que sean entendibles, para que nos dejen un aprendizaje, Para que provoquen para una que, acción. para que provoquen una reacción y en un determinado caso un nuevo modelo de pensamiento y una acción. Todo esto enfocado a que sea positivo al ambiente. Claro, Va de todo nuestra esto. relación más bien con el ambiente. Ay, José, este es un tema que nos puede dar para días. La verdad que se me pasó muy rápido el tiempo de este programa. Es un pequeño formato de media hora. Y pues para cerrar, nos gustaría que me dieras unas palabras de volver a lo que hablábamos y que es un tema principal de tu investigación. Este cine documental es para que nosotros podamos tener una mejor relación con el ambiente, porque si no lo conocemos, pues no lo cuidamos, ¿verdad? Mira, sucede que el cine documenta, o sea, parte de Documenta. la facultad del cine es documentar, ¿no? Sí. Y la producción cinematográfica justamente puede mostrar lo que se documentó en otras partes del mundo o en otras partes de México y hacerlo llegar a auditorios o ventanas cercanas a donde vive uno. ¿No? Ok. Entonces, digamos, esta sería otra facultad del cine. Ujú. Ajá. Sería, digamos, como muy difícil, pues, viajar, conocer todos los ecosistemas, conocer todas las Claro. especies, ¿no? Pero se condensan también en este tipo de documentales. Y creo que a través justamente de esta capacidad documental del cine es que se pueden promover el conocimiento, lo repito, de la diversidad, megadiversidad mexicana y entender soportado en, por una parte, la divulgación científica, Ujú. ajá, cómo son nuestras dinámicas, y también no olvidar que como son formatos de divulgación, Sí. pueden convivir con otras perspectivas. O sea, a lo mejor con una perspectiva social, más social, con una perspectiva económica también. Ujú. El formato no se cierra, digamos, a seguir solamente
una perspectiva o una línea. Pueden Ok. convivir en este mismo formato tanto aspectos de divulgación netamente naturales con otras áreas con las que se relaciona el medio ambiente. Que además es importante porque Sí, sí, sí. los seres humanos nos relacionamos de Somos parte del ambiente, de hecho. somos parte del ambiente y nos relacionamos de muchas distintas maneras con el ambiente. No Ujú. solamente, digamos, a nivel químico, físico, Ujú. sino también simbólico, Sí, cotidiano. cotidiano, económico, social, cultural. Wow, Josué. La verdad que es una tarea titánica y muy noble, muy interesante, lo repito. Te agradezco tu participación en Sociedad de la Ciencia. Esto es un pequeño ejercicio de divulgación, pero no menos importante. Y nos encantaría que nos compartieras tus materiales, tus documentales. Aquí los vamos a compartir en los comentarios de Facebook de Comunicación Radio WAPS. Y pues muchas gracias. Yo soy Mauricio Rosales Maldonado y esto fue Sociedad de la Ciencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego.